¿Qué pasaría si te dijera que existe una planta milagrosa? Una que tiene más de 25.000 usos, desde cuerdas hasta ropa, pasando por concreto y medicina. Una planta que crece rápido y alto, que hunde sus raíces profundamente en la tierra y secuestra toneladas de carbono, devolviéndolo al suelo mientras absorbe metales contaminantes. ¿Puedes adivinar qué es? Te daré una pista. Ha sido difamada debido a su asociación con su pariente, la marihuana. Así es, esta planta milagrosa es el cáñamo. Sin embargo, en muchos países apenas se cultiva. Entonces, ¿por qué si el cáñamo puede hacer tanto bien, ha sido tan demonizado ante los ojos del mundo? Esta es la impactante historia de cómo Estados Unidos tuvo casi una sociedad sostenible basada en el cáñamo y luego lo desperdició todo. Iniciamos hablando sobre las maravillas del cáñamo. El cáñamo, una variedad no psicoactiva de la planta de cannabis, parece poder hacerlo todo. Es una de las plantas de crecimiento más rápido en el planeta y puede secuestrar 15 toneladas de dióxido de carbono en el suelo por hectárea, reduciendo considerablemente la necesidad de herbicidas para su cultivo. Cuando se implementa en rotaciones de cultivo, el cáñamo puede ser una bendición para los agricultores. De hecho, el Instituto Rodale descubrió en sus pruebas con cobertura de cáñamo que los rendimientos de soja y trigo aumentaron en el siguiente año, mientras que la presión de malezas disminuyó. Esto podría deberse en parte a la capacidad de la planta para eliminar metales pesados como el cadmio y el plomo del suelo, al mismo tiempo que airea el suelo con su sistema de raíces, dejando un suelo más saludable para la siguiente planta. En resumen, el impacto del cáñamo en el suelo es mínimo mientras que secuestra una enorme cantidad de carbono en un corto periodo de tiempo. Pero los beneficios del cáñamo no terminan en la agricultura. Como mencioné antes, según el USDA, tiene más de 25.000 usos. Sus semillas son ricas en nutrientes y se pueden comer crudas o convertirse en leches o aceites. Sus tallos se pueden utilizar para hacer fibras más fuertes, absorbentes, duraderas y mejor aislantes que el algodón. Y si no necesitas ropa, también puedes hacer papel de cáñamo o incluso concreto de cáñamo. Así es, concreto. Cuando mezclas los desechos de madera del proceso de fabricación de fibras con aglutinante a base de cal y agua, obtienes una sustancia endurecida similar al concreto tradicional, excepto que este concreto filtra CO2 en el aire mientras se seca. Como resultado, un área de metro cuadrado de cáñamo puede secuestrar hasta 16 kilogramos de CO2 durante su ciclo de vida. Y todo esto es solo la punta del iceberg. Hay muchas más aplicaciones como el aislamiento que se pueden hacer con cáñamo. Entonces, si el cáñamo puede satisfacer tantas necesidades, ¿por qué no está en todas partes ahora? Déjanos tu aporte en la caja de comentarios y adicionalmente a esto te invitamos a suscribirte y a que nos brindes un like. De esa manera estarás impulsando nuestro proyecto. Continuamos. Desde el año 8000 a.C., los mesopotámicos tejían cuerdas de cáñamo en la cerámica. Así es, el cáñamo se ha utilizado desde hace unos 10.000 años. De hecho, la planta forma parte de los primeros cultivos de la humanidad. En China, el cáñamo ha sido cultivado continuamente durante más de 6.000 años, con agricultores que primero convirtieron el cultivo en textiles y luego, en el 150 a.C., en uno de los primeros papeles. Y desde el papel de la Carta Magna hasta las velas que llevaron la violencia del colonialismo a las costas de América del Norte, el cáñamo ha sido parte de la historia. De hecho, los primeros días de Estados Unidos estuvieron marcados por una intensa economía del cáñamo. En 1535, el rey Enrique VIII de Inglaterra obligó a los agricultores a sembrar al menos 1/4 de acre de sus tierras con cáñamo, porque en ese momento el 80% de la ropa se hacía de cáñamo. Como resultado, el proyecto colonial americano se desarrolló en parte gracias al cáñamo. La primera colonia americana en Jamestown, Virginia, ordenó a los agricultores que cultivaran cáñamo en 1619 y poco después Massachusetts, Connecticut y las colonias de la bahía de Chesapeake promulgaron leyes similares. Incluso se utilizó cáñamo como forma de moneda en las colonias. George Washington cultivaba cáñamo, al igual que Thomas Jefferson. El cáñamo fue un cultivo rentable en las colonias americanas, pero había un problema. El cáñamo requería una cantidad significativa de mano de obra para cosecharlo y procesarlo. Al principio, esto se resolvió con el uso violento de trabajo forzado de personas esclavizadas, pero a medida que la industria algodonera despegó rápidamente y el algodón se volvió mucho más rápido de procesar gracias a la desmotadora de algodón, los productos de cáñamo cayeron en declive. Pero la historia no termina ahí.
Las granjas de cáñamo en Missouri y Kentucky continuaron produciendo fibras para velas y textiles durante todo el siglo XIX y a principios del XX. Pero aquí, en los primeros años del siglo XX, es cuando comenzamos a ver los últimos hilos de la industria del cáñamo estadounidense marchitarse. ¿Cómo los Estados Unidos detuvieron al cáñamo? La industria estadounidense del cáñamo estaba luchando en 1919. Los motores de vapor estaban reemplazando las velas de cáñamo, el algodón estaba opacando la ropa de cáñamo y aún no existía un mecanismo industrializado para mantenerse al día con los avances de las industrias madereras y textiles alternativas. Pero ese año surgió un desarrollo prometedor en el horizonte. G.W. Shinten obtuvo una patente para una máquina que reduciría la mano de obra necesaria para producir cáñamo en un factor de 100. Básicamente, era la versión para el cáñamo de la desmotadora de algodón. Todo estaba listo para un auge del cáñamo en Estados Unidos. Las herramientas estaban ahí, los cultivos se sembraron y luego, debido a los temores racistas antimexicanos y antichinos avivados por la marihuana, estados como California y Texas prohibieron el uso recreativo de la droga y, como resultado, la asociación de cáñamo con su primo psicoactivo hizo que los inversores se echaran para atrás, por lo que Shintlet no pudo llevar sus planes al mercado. Poco después, el cultivo de cáñamo disminuyó rápidamente, de 41.200 acres en 1917 a solo 600 acres en 1929. La industria del cáñamo en Estados Unidos estaba al borde de la extinción, y el clavo final fue la campaña propagandística de la locura por la marihuana de la década de 1930. Se rumorea que la campaña fue impulsada en parte por el temor del magnate de los periódicos, William Randolph Hearst, de que el cáñamo superaría a las operaciones tradicionales de fabricación de papel de árbol, así como el deseo de la compañía química de combustibles fósiles, DuPont, de aplastar cualquier resurgimiento del cáñamo que amenazara con competir con su nueva invención de fibra plástica, el nylon. La campaña, Locura por la marihuana, vilipendió despiadadamente a la marihuana y, por asociación, al cáñamo. Impregnada de racismo y miedo, la propaganda fue en gran parte un éxito a los ojos de sus creadores conservadores y, para 1937, se implementó la Ley de Impuesto a la Marihuana, que impulsó un impuesto elevado sobre la venta de cualquier producto de cannabis, incluidos los productos de cáñamo. El impuesto y la fuerte competencia de otras industrias dejaron a los agricultores de cáñamo marchitándose, excepto por un breve periodo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno de Estados Unidos impulsó el crecimiento del cáñamo para crear productos y uniformes militares. Sin embargo, para 1958, el cáñamo industrial se había extinguido en los Estados Unidos. Pero ahora, y desde el 2021, una nueva esperanza está creciendo para la industria estadounidense del cáñamo, una que podría apuntarnos hacia un futuro sostenible y basado en plantas con un impacto mucho menor. Al día de hoy, se podría decir que estamos ante una nueva revolución del cáñamo. Después de casi 70 años de estar latente, las semillas de cáñamo están brotando nuevamente en los suelos estadounidenses y en gran parte del mundo. A partir de octubre de 2019, 46 estados en los Estados Unidos pueden cultivar cáñamo con fines comerciales. El cáñamo fue eliminado de su clasificación como una droga de la lista 1 y ahora es considerado un cultivo de productos básicos en los ojos del gobierno federal. Impulsados por un auge de productos a base de CBD y cáñamo, se cultivaron 148.780 acres de cáñamo en 2019. El grupo de investigadores IMARC predice que el mercado de cáñamo se expandirá en un 18% para el 2026. Esto es prometedor, pero para cumplir verdaderamente con su potencial, la industria del cáñamo no solo necesita desarrollarse rápidamente, sino que también sus usos deben expandirse fuera del ámbito del CBD. El concreto de cáñamo, el combustible de cáñamo, la ropa de cáñamo, el aislamiento de cáñamo y el papel de cáñamo podrían potencialmente reemplazar a sus contrapartes actuales. Pero la pregunta es, si la producción de cáñamo se incrementa, ¿será realmente mejor que las prácticas actuales o simplemente será otro cultivo de productos básicos como el maíz? ¿Cómo deberíamos abordar el cáñamo? Siento que esa planta puede ayudarnos a deshacernos del desastre que hemos causado, pero debemos abordarla correctamente, ¿sabes? Porque no llegaremos a ninguna parte si continuamos con el mismo comportamiento industrial agresivo. No llegaremos a ninguna parte. Eso lo dice Winona LaDuke, cofundadora de Honor the Here, activista de cáñamo y miembro de Nación Ojibwe. Ella se centra en el corazón del asunto cuando se trata del cultivo de cáñamo. Si bien
El cáñamo es ciertamente más sostenible que los plásticos derivados de combustibles fósiles o el concreto que emite carbono y que usamos actualmente. Un sistema de cáñamo industrializado podría llevarnos de vuelta al mismo agujero del que hemos estado tratando de salir. Si aplicamos los mismos sistemas agrícolas capitalistas e industriales al cultivo de cáñamo, podríamos obtener un exceso de CBD y tierras agotadas. Sin embargo, una transición hacia una economía del cáñamo podría ofrecer un punto de inflexión. Un punto que se mueve de la agricultura monocultural extractiva a una gestión policultural regenerativa. Esto significa utilizar tecnologías adecuadas, métodos de cero labranza, compost y rotaciones de cultivo, entre muchos otros sistemas, para no solo secuestrar carbono, sino también sanar el suelo. Y estos métodos sostenibles ya están siendo desarrollados por personas como Winona LaDuke, quien ayudó a establecer la iniciativa de cáñamo tribal a través del Instituto de Agricultura Anishinaabeg. En el norte de Minnesota, LaDuke y muchas otras personas están trabajando para combatir las técnicas tradicionales de cultivo de cáñamo con prácticas modernas para crear una próspera industria de cáñamo liderada por indígenas. Una industria que se opone a una industria agrícola industrial sedienta de combustibles fósiles, demostrando que un mundo más ético ya es posible. El cáñamo, una nueva esperanza para la humanidad. El cáñamo, con su increíble versatilidad, posee el potencial para transformar nuestro mundo y desempeñar un papel vital en la salvación de nuestro planeta. A medida que enfrentamos desafíos ambientales y climáticos cada vez mayores, esta planta asombrosa se presenta como una esperanza para un futuro más sostenible. Desde su capacidad para reemplazar los productos plásticos derivados de combustibles fósiles hasta su habilidad para capturar carbono y enriquecer el suelo, el cáñamo se alza como una alternativa respetuosa con el medio ambiente. Sin embargo, es crucial evitar los errores del pasado y abordar el cultivo de cáñamo de manera responsable. Un enfoque industrializado podría socavar su potencial ecológico y conducirnos a prácticas insostenibles. En cambio, adoptar prácticas agrícolas regenerativas y sostenibles nos permitirá aprovechar al máximo los beneficios del cáñamo y garantizar un futuro más prometedor para nuestra tierra. Imaginemos un mundo en el que el cáñamo se convierta en una piedra angular de nuestra sociedad, impulsando una economía circular y ecológica. Esta planta milagrosa puede llevarnos hacia una nueva era de respeto por la naturaleza y la restauración de nuestros ecosistemas. Juntos, podemos explorar el potencial ilimitado del cáñamo y encaminarnos hacia un futuro más verde y esperanzador para las generaciones futuras. Esta nota solo nos muestra la punta del iceberg, porque si se cultiva adecuadamente, el cáñamo podría cambiar el mundo. Solo tenemos que prestar atención al suelo bajo nuestros pies, la tierra que nos rodea y tener el coraje de hacer la transición a un nuevo sistema agrícola. Ahora, nos gustaría conocer tu opinión sobre esta planta. ¿Consideras que es una buena idea volver a su cultivo? Me encantaría leerte en los comentarios. Por ahora, hemos llegado a la parte final de ese sorprendente viaje de conocimiento en el mundo canábico. Yo soy Carlos Villada y este fue el capítulo número 113 de Canamedicol Podcast. Hasta la próxima.